Hola, buscadores de la verdad y seguidores del canal Virtus Veritas. ¿Alguna vez alguien de vosotros ha experimentado algún tipo de impacto o asombro ante el poder de las rocas gigantes con diferentes aspectos y rasgos muy expresivos repartidas por todo el cráter Tierra que parecen ser los restos de algo grande y gigantesco? Si la respuesta es sí, entonces tienes que ver este video. Si la respuesta es no, presta mucha atención al material presentado y seguramente al final del video cambiarás de opinión. Generalmente se acepta que los mitos y las leyendas son un recuento simbólico de la historia. Es difícil para una persona normal y corriente imaginar otra forma de vida que lo supere en desarrollo y tamaño. Es más fácil descartar los hechos como una metáfora que aceptar la posibilidad de que la historia de la Tierra sea mucho más interesante y más antigua que la versión oficial presentada. Para aquellos que están familiarizados con el tema, este video será una adición al panorama general. En geología, la petrificación, entre comillas, es el proceso por el cual la materia orgánica se fosiliza reemplazando el material original y llenando los poros originales con minerales. A primera vista, el hecho es obvio y cuidadosamente velado, pero en mi opinión parece que el Comité de la Verdad, entre comillas, o el poder que controla la censura a escala de la especie humana en su conjunto y los grupos locales, está transmitiendo a la gente versiones ridículas y difíciles de entender, pasando por alto las obvias. Según la versión oficial, la petrificación ocurre como resultado de una combinación de dos procesos similares: permineralización y reemplazo. La permineralización es el proceso de petrificación en el que los depósitos minerales forman los moldes internos de los organismos. Estos procesos conducen a la creación de copias de la muestra original similares hasta el nivel microscópico, ¿no? En las imágenes puedes observar muestras de amonitas fosilizadas que hoy nos parecen gigantes, pero por analogía con los árboles de la era del silicio o la era del pedernal, se trata de pequeñas e insignificantes conchas. Se nos dice que los materiales más duros y duraderos como huesos, picos y caparazones sobreviven mejor a este proceso que los restos más blandos como tejido muscular, plumas o piel. Sin embargo, algunos representantes de la fauna antigua están perfectamente conservados. Por ejemplo, esta imagen de una serpiente gigante fosilizadas en Tailandia, o Batu Nabau, una roca entre comillas que se asemeja a una gran anaconda que se encuentra en la región de Enkililin en Malasia. Algunos insectos gigantes que habitaron hace mucho tiempo este espacio habitable llamado hoy Tierra ahora se exhiben abiertamente en los museos. Por ejemplo, Arthropleura, el artrópodo gigante parecido a un 100 pies que hasta el momento, según la versión oficial, fue el artrópodo terrestre más grande conocido, con una longitud de hasta 2,6 metros. Estos especímenes se extraen de la piedra, se reconstruyen y se popularizan, a diferencia de otros ejemplos mucho más obvios, accesibles y repartidos por todo el mundo. La gran pregunta de más de $1 millón sería: ¿por qué no se investiga públicamente el tema? A la gente se le dice que la Tierra está llena de misterios. No, amigo mío,
sería más acertado afirmar que la tierra está llena de ciegos que son gobernados por mentirosos. Cualquier misterio tiene una explicación pragmática. El hecho es que los medios de comunicación como medio de desinformación masiva forman la opinión pública y no la reflejan. La Tierra, este espacio habitable, está lleno de restos fosilizados de representantes de todas las formas de vida conocidas. Reptiles fosilizados, algunos de los cuales se asemejan a dragones, elefantes petrificados y tortugas gigantes del pasado que realmente impactan tremendamente. Además de los representantes del reino animal, también hay hongos gigantes fosilizados. Y si prestamos atención a los tocones petrificados de los antiguos árboles gigantes, surge otra gran pregunta de más de $1 millón. ¿Quién taló o cortó estos árboles gigantes? ¿Qué tan grande tendría que ser una criatura para manejar un objeto tan grande como esto, por ejemplo, ¿no? Quizás los titanes o los gigantes existieron en realidad y la mitología es la verdadera historia de la Tierra. Hay muchísimos restos o artefactos de gigantes petrificados repartidos por todo el cráter Tierra. En la mitología griega, los titanes eran los dioses preolímpicos. Según la teogonía de Hesíodo, eran los 12 hijos de los padres originales, Urano o cielo y Gaia o tierra. 6 titanes machos, Oceanus, Cosei, Crius, Hiperión, Iapetus y Cronos, y 6 titanes hembras llamadas Titanides, Tea, Rea, Temis, Mnemosine, Phoebe y Tetis. Algunos descendientes de los titanes como Prometeo, Helios y Leto a veces también se dominan titanes. El mito de los titanes es similar al mito de los ángeles caídos y los Nefilim o los gigantes. La caída de los titanes se llama titanomaquia. La titanomaquia, del griego titanomaquia o batalla de los titanes, fue una serie de 10 años de batallas que tuvieron lugar en Tesalia, en las que la mayoría de los titanes, es decir, la generación anterior de los dioses basada en el monte Otris, lucharon contra los olímpicos, es decir, la generación más joven que reinaría en el monte Olimpo y sus aliados, por supuesto. Este evento también se conoce como la Guerra de los Titanes, Choque de los Titanes, Choque de los Dioses o simplemente la Guerra de los Titanes. La guerra se libró para decidir qué generación de dioses gobernaría el mundo conocido en aquel tiempo y terminó con la victoria de los dioses olímpicos. El caso es que, a pesar de vivir en una gran cantera, y aquí te recomiendo que veas mi video La Tierra, una antigua cantera, tienes el enlace del video en la descripción de este video o puedes hacer clic en el enlace de la esquina superior derecha del video. También vivimos en el cementerio de una civilización anterior. Tienes que creer lo que realmente ves con tus ojos. A pesar de estar deformados por el tiempo, algunos de los restos de estos gigantes son tan evidentes que no se puede negar su existencia en el pasado. El paisaje terrenal consiste literalmente en los restos de los cuerpos de estos gigantes. Por supuesto, podemos reírnos infantilmente viendo algunos restos muy expresivos, pero la realidad es exactamente lo que ves, sin ningún significado oculto. Probablemente el proceso de petrificación ocurrió durante una catástrofe global, natural o artificial que impidió el proceso de descomposición.
en el momento de la catástrofe, dependiendo de la ubicación geográfica, la posición del cuerpo en el espacio y otras variables, la criatura podría quemarse, congelarse, exponerse a la radiación, pudrirse o ser petrificado, ¿no? Por lo tanto, a veces vemos huesos y a veces carne petrificada. La tasa de fosilización depende de muchísimos factores externos, como por ejemplo el clima, el factor de impacto, la composición bioquímica del organismo y mucho más. Una gran cantidad de variables afectan el proceso de petrificación. El Gran Comité de la Verdad, entre comillas, del que te hablé al principio, acuñó el término pareidolia para este aspecto. Pareidolia es cuando una persona ve un objeto, patrón o significado donde no lo hay. Por ejemplo, cuando una persona ve caras o animales en los contornos de las nubes, este es un ejemplo de pareidolia, ¿no? Y si en el caso de las nubes esto realmente explica la capacidad de la psique para reconocer imágenes, entonces en el caso de los artefactos fosilizados, descartar todos los ejemplos de peculiaridades cerebrales es gaslighting o iluminación de gas natural. Gaslighting es una forma de abuso mental que tiene como objetivo hacer que una persona cuestione su propio sentido de la realidad y sus sentimientos. Pregúntese una vez más, ¿cuál es el peligro de esta información? ¿Y por qué esconder y no investigar públicamente lo obvio? La historia de nuestro espacio habitable llamado Tierra es mucho más interesante que la versión oficial y está en nuestras manos averiguarlo. Es ingenuo pensar que la humanidad es la única civilización que ha vivido en la Tierra. Hoy la humanidad actual y conocida es una civilización bastante desarrollada, pero lejos de ser comparada con las antiguas, y no es ni la primera ni la última. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.